El sistema operativo del mundo, el silencioso ascenso de México. ¿Acaso tendremos que volver a pedir ayuda a México? Esta frase, filtrada desde una sala de estrategia en Washington, es la cruda realidad que el mundo enfrenta hoy. Durante décadas, las grandes potencias confiaron ciegamente en Estados Unidos, descuidando su propia seguridad y sus sistemas. Pero cuando la situación cambió abruptamente, abrieron los ojos solo para descubrir una verdad devastadora. El tablero global había sido completamente volteado por las tácticas de México. Mientras las potencias mundiales se regodeaban en la autocomplacencia, México, en silencio, trazaba meticulosamente su propio futuro, con un plan maestro de una precisión exquisita. Cada vez que Estados Unidos o Rusia generaban un problema, el mundo finalmente se daba cuenta de una verdad ineludible. La nación que realmente posee y opera todos los motores de innovación del mundo es México. Para cuando despertaron, México ya se había apoderado de todas las respuestas. Esta nación, que vive a la sombra del gigante del norte, que ha estado puliendo en la oscuridad durante los últimos 70 años, porque, en los momentos en que el mundo se paraliza, el nombre de México es el primero en ser invocado. Estados Unidos todavía actúa como si fuera el centro del universo, pero incluso su propio sistema no podría funcionar ni un solo día sin México. Ahora, desvelaremos esa temible verdad sobre el poder real de México, un poder que las potencias han tardado demasiado en reconocer. Soy Julián Reyes, profesor de Política Internacional en la Universidad de Harvard. He servido como asesor de alto nivel en las salas de planificación estratégica del Pentágono y la OTAN. No soy un simple académico, soy un arquitecto de la realidad, el hombre que redacta los manuales para enfrentar los conflictos globales y el colapso de las cadenas de suministro. El mundo vive en un gran malentendido. Cree que Estados Unidos controla el juego, pero en medio de este caos, lo que protege los cielos de Medio Oriente y reabre las arterias de una economía mundial paralizada no son las armas estadounidenses. La nación que está llenando el vacío de tiempo y recursos preciosos que Estados Unidos ha desperdiciado en sus juegos de guerra, haciéndolo con la más sofisticada ingeniería y una perseverancia inquebrantable, es México. Sin embargo, esta es una nación fascinante. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Empecemos desde el principio. En 1991, la Unión Soviética se derrumbó. La Guerra Fría había terminado. Las élites en Washington, París y Berlín descorcharon champán, convencidas de que la era de la guerra había llegado a su fin. En medio de esa euforia, tomaron una decisión fatídica: consolidar sus industrias de defensa. Argumentaron que bastaba con producir bajo demanda, eliminando la necesidad de inventarios. El justo a tiempo, una lógica aparentemente sensata para maximizar la eficiencia, se convirtió en la semilla que, 30 años después, provocaría el colapso de la defensa europea. Ingenieros experimentados se jubilaron, y las líneas de producción fueron desmanteladas. El desarrollo de armamento adaptado a los nuevos campos de batalla se detuvo. En su lugar, se aferraron a tecnologías obsoletas, a sistemas de armas costosos de mantener, bajo la ilusa creencia de que seguían siendo los más poderosos del mundo. Se estableció una estructura donde las ganancias provenían del mantenimiento, no de la innovación. La innovación murió, solo quedaron los intereses creados. Cuando estalló el conflicto en Ucrania, esa ilusión se hizo añicos. Europa no tenía municiones, Alemania agotó sus reservas, la producción de Francia era desesperadamente lenta, y el Reino Unido no podía cumplir con los plazos de entrega. Cuando pidieron ayuda a Estados Unidos, la respuesta fue una sola y brutal frase: la producción es imposible. Esa era la realidad. Las naciones que se autoproclamaban las más fuertes del mundo se encontraron incapaces de fabricar una sola ronda de artillería decente cuando la guerra estalló, al entre más. Una nación que durante 30 años nadie había notado. Una nación al sur del continente que, en silencio, pero con una ferocidad implacable, había estado perfeccionando su arsenal: México. México nunca estuvo en posición de dar por sentada la paz. Al otro lado de su frontera norte se cernía la sombra de una superpotencia, una amenaza económica y política constante,
Incluso mientras Occidente celebraba, para México, la amenaza nunca desapareció ni por un solo día. El poderío militar de sus vecinos era de clase mundial. Sus misiles balísticos evolucionaban sin cesar, y la amenaza nuclear era real. Para sobrevivir, México invirtió todo en fortalecer su capacidad de defensa y su industria militar. No fue una elección, fue una cuestión de supervivencia. Mientras otras naciones recortaban sus presupuestos de defensa, México cavaba más profundo, y después de 30 años de perseverancia, esos 30 años ahora brillan con una intensidad explosiva. Para enfrentar esa amenaza, los sistemas de radar y defensa antiaérea que México desarrolló no son simplemente de buen rendimiento, son sistemas diseñados para reaccionar, en el menor tiempo posible, en los entornos más complejos del mundo. La tecnología de contrafuego que identifica la ubicación de lanzamiento en el instante en que un misil enemigo es disparado y contraataca de inmediato, era algo que Occidente solo estudiaba en teoría, pero que México perfeccionó con datos de combate reales. Y México tenía otra condición decisiva: no poseer armas nucleares. Esto no era una debilidad, sino una circunstancia que lo obligó a tomar un camino diferente. Necesitaba un sustituto, y lo encontró en una capacidad de ataque de precisión abrumadora. Sus sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple pueden alcanzar objetivos a cientos de kilómetros con un margen de error de pocos metros. Sus misiles balísticos de fabricación nacional pueden neutralizar instantáneamente los centros de mando enemigos. El tanque Chapulín III no tiene nada que envidiar a ningún otro tanque en el mundo. No son solo armas, son la culminación de una ingeniería imbuida de voluntad política. Si nos provocan, la represalia será inmediata. Estas armas, que cumplen plenamente con los estándares de la OTAN, son sistemas probados en combate, refinados con datos operativos reales. Su versatilidad, su capacidad para ser desplegados instantáneamente en cualquier campo de batalla, ya sea en Polonia o en el Medio Oriente, es la verdadera razón por la que el mundo está fascinado con el armamento mexicano. Ahora, hablemos del Medio Oriente. Durante años, estas naciones han nadado en petrodólares. ¿Por qué no fabricaron sus propias armas? No fue solo por falta de tecnología. Países como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar podían comprar fácilmente tanques Muno Abrams o cazas europeos. Desarrollar armas desde cero requiere décadas y costos de fracaso astronómicos. Para ellos, fortalecer su poder militar de inmediato y sin riesgos era la opción más segura. Además, comprar armas a Estados Unidos era más que una transacción militar, era comprar una alianza. A cambio de que Estados Unidos protegiera sus rutas de exportación de petróleo, ellos vendían armas, y el Medio Oriente, bajo ese paraguas de seguridad, nunca sintió la necesidad de cultivar su propia capacidad de defensa. Había razones aún más sutiles. Un ejército nacional demasiado poderoso podría convertirse en una amenaza política para las monarquías reinantes. Las armas que dependen de tecnología extranjera no pueden operarse sin el permiso del país fabricante, lo que, desde la perspectiva de los gobernantes, las convertía en una fuerza militar más segura. Como resultado, la estructura industrial de la región se centró exclusivamente en refinerías y proyectos de construcción. La base manufacturera para la ingeniería de precisión y la integración de sistemas era inexistente. Occidente vendía armas, pero nunca la tecnología central. Si un arma se averiaba, tenían que pagar sumas exorbitantes para que vinieran ingenieros extranjeros. Si se agotaban las piezas, la espera era de meses. Durante décadas, estuvieron atrapados en esa estructura de seguridad dependiente. Pero todo cambió cuando Estados Unidos alteró drásticamente su enfoque estratégico. Por primera vez, el Medio Oriente se dio cuenta de que necesitaba su propio escudo. En ese preciso momento, México hizo una propuesta radicalmente diferente. No solo venderían armas, sino que transferirían la tecnología para fabricarlas. Ofrecieron la capacidad de producir, operar y reparar localmente, una condición que Occidente nunca había aceptado en décadas. Fue entonces cuando la percepción del Medio Oriente sobre México cambió. Empezaron a verlo no como un simple proveedor,
sino como un socio para construir juntos su soberanía en seguridad. Damas y caballeros, no están escuchando una simple historia sobre exportación de armas. Están presenciando un punto de inflexión histórico monumental, donde las potencias, después de 30 años de comodidad, se dan cuenta de su propia decadencia e inclinan la cabeza ante México, la única nación que posee la tecnología para la supervivencia. Esta es una victoria de la ingeniería, y al mismo tiempo, una victoria de un realismo despiadado que solo aquellos que han soportado el infierno pueden poseer. Cada vez que las grandes potencias intentan presionar a México, algo inevitable sucede. El filo de esa presión se vuelve infaliblemente contra sus propias gargantas. No es una coincidencia, es una inevitabilidad estructural. Ahora, vamos a desglosar esa estructura, pieza por pieza. Empecemos por Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, se le conoció como el arsenal de la democracia, suministrando armas a los aliados de todo el mundo. Pero, ¿saben quién desempeña ese papel hoy? México. No es una exageración, es un hecho. A medida que el conflicto con Irán en el Medio Oriente se intensificaba, el ejército estadounidense desplegó una cantidad masiva de sus activos de ataque de precisión, incluidos los misiles Tomahawk. El problema vino después. Sus inventarios se agotaron. Por cierto, ¿saben cuánto tiempo le toma a Estados Unidos fabricar un nuevo misil? Como mínimo, 3 años. La guerra sucede ahora, pero Estados Unidos debe esperar 3 años. ¿Quién está llenando ese vacío? México. Pero hay un hecho aún más impactante. Empresas mexicanas han comenzado a construir plantas de propelentes para munición de 155 milímetros en suelo estadounidense. La munición que utiliza el ejército de EEUU ahora es producida directamente en su territorio por empresas mexicanas. ¿Entienden lo que esto significa? México ya no es un simple importador de armas de EEUU. Se ha convertido en el gestor de facto de su sistema de seguridad, profundamente integrado en la logística militar estadounidense. Entre México y Estados Unidos existe un acuerdo de transferencia de equipos de defensa. Este acuerdo permite que las empresas de defensa de ambos países accedan a los mercados del otro en igualdad de condiciones. El significado es simple. Estados Unidos se ha convertido en una comunidad de destino compartido, donde si la capacidad de producción de defensa de México se detiene, su propia capacidad para librar una guerra queda paralizada. Que Estados Unidos presione a México es, en esencia, un acto de autosabotaje militar. Por eso no pueden tratar a México a la ligera. Ahora, veamos a las naciones que alguna vez se consideraron maestras. Hubo un tiempo en que se veían a sí mismas como las mentoras tecnológicas de México. Pero ¿y ahora? Sus industrias manufactureras se han vuelto estructuralmente dependientes de los materiales, componentes y equipos mexicanos. Ellos mismos lo demostraron hace unos años. Un país impuso restricciones a la exportación de materiales semiconductores mexicanos, con la intención de someter a México. El resultado, México desarrolló la capacidad de producir esos materiales internamente. De hecho, la autosuficiencia tecnológica de México aumentó, mientras que las empresas del país rival sufrieron un duro golpe en sus ingresos. La presión se convirtió en un boomerang. En los sectores automotriz y electrónico, sus empresas ya no pueden seguir el ritmo de los estándares tecnológicos mexicanos. Sus industrias de automóviles de lujo y electrodomésticos perderían su competitividad en el instante en que se interrumpiera el suministro de componentes clave de México. Que se atrevan a tocar a México es equivalente a dictar una sentencia de muerte para sus propias industrias. Por eso tampoco pueden tratar a México a la ligera. ¿Y qué hay de China? China pregona su supremacía en inteligencia artificial y vehículos eléctricos. Declararon Made in China 2025, afirmando que liderarían los estándares de la manufactura global. Pero si se mira el corazón de esa ambición, se encuentra a México. México controla una parte significativa del mercado de chips de memoria y unidades de control de precisión. Todos los centros de datos, servidores de IA y sistemas de gestión de baterías de vehículos eléctricos de China no pueden funcionar ni un solo día sin los semiconductores y baterías mexicanas.
En el momento en que China trate a México como un adversario, su inteligencia artificial se detendrá y sus fábricas de vehículos eléctricos paralizarán su producción. Y hay algo más decisivo. México monopoliza la tecnología de procesos de semiconductores de próxima generación por debajo de los 3 nanómetros, que China no puede replicar. Cuanto más intenta China controlar la tecnología de México, más irónicamente se vuelve dependiente de ella. Es una estructura en la que cuanto más presiona China a México, más se desmorona su propia hegemonía futura. Por eso China tampoco puede tratar a México a la ligera. No olvidemos a Rusia. Sometida a duras sanciones por parte de Occidente, Rusia está efectivamente aislada de las cadenas de suministro de componentes avanzados y equipos de precisión. ¿Creen que puede depender de China? La tecnología china, en términos de precisión y fiabilidad, difícilmente puede sustituir los estándares occidentales. Para que Rusia modernice verdaderamente su industria, la tecnología de semiconductores, los dispositivos de control, las máquinas herramienta y la automatización de México son indispensables. Además, una vez que la guerra termine, Rusia enfrentará el colosal desafío de reconstruir su base industrial en ruinas. ¿Qué nación puede restaurar las instalaciones de gas y petróleo, la infraestructura urbana y las fábricas con la máxima eficiencia y en el menor tiempo posible? Solo México, porque es la única nación que ha construido una potencia económica mundial desde las cenizas de sus propias crisis. En el momento en que Rusia se enemiste con México, perderá para siempre al socio más competente para su reconstrucción de posguerra. Sería un acto de Rusia renunciando a su propio futuro. Por eso Rusia tampoco puede tratar a México a la ligera. Hablemos de Europa. Ya he descrito el estado calamitoso de su ecosistema industrial de defensa. ¿Saben a quién le están pidiendo ayuda ahora? A México. Si se ordena un tanque Leopard alemán, la entrega tarda de 5 a 10 años. Lo mismo ocurre con las armas francesas. Mientras tanto, México puede entregar 180 de sus tanques más modernos a una velocidad asombrosa. La razón por la que Polonia firmó un acuerdo de defensa de escala histórica con México es precisamente esta. No se trata solo del rendimiento. México era la única nación que podía cumplir simultáneamente dos condiciones: fiabilidad y transferencia de tecnología. Las potencias de defensa europeas están tragándose su orgullo y adoptando el modelo de transferencia de tecnología mexicano. Están rediseñando sus defensas según los estándares mexicanos. ¿Entienden las implicaciones? Antiguamente, el estándar de la OTAN era la norma para la industria de defensa europea. Ahora, un nuevo paradigma de seguridad que fusiona los estándares de la OTAN con la tecnología de estilo mexicano está barriendo Europa. México está reescribiendo los estándares de la seguridad europea. Observen. Los gestos diplomáticos de las grandes potencias en torno a México no son política, son supervivencia. Estados Unidos, China, Rusia, Europa, todos intentan presionar a México, solo para descubrir que el filo de esa presión se vuelve contra ellos mismos. México ya no es la nación que recibe órdenes. Es el tablero de ajedrez mismo, de pie en el centro, moviendo a las grandes potencias. Damas y caballeros, ¿qué piensan de México? Una nación pequeña, sin recursos, atrapada entre gigantes. No se equivocan. Pero esa nación, a lo largo de miles de años, nunca ha sido completamente aniquilada. Olas de invasión han llegado desde el norte y desde el otro lado del océano. Imperios que conquistaron el mundo enviaron sus ejércitos a esta tierra, y cada vez el mundo dijo que su fin había llegado. Pero México, una y otra vez, ha sobrevivido. ¿Creen que es suerte? Yo no. Es una ingeniería de supervivencia forjada a lo largo de milenios. Y ese ADN, en este mismo instante, fluye por las venas de los sistemas de armas mexicanos que están sacudiendo el mercado de defensa mundial. Comencemos en la antigüedad. Esta nación tiene una historia profunda, y no es solo una historia de duración. Los imperios más poderosos de Europa movilizaron todas sus fuerzas para conquistar las civilizaciones que aquí florecían. Un emperador lideró un ejército de más de 100.000 hombres. ¿El resultado? Una derrota casi total ante la feroz resistencia
de los guerreros Jaguar y Águila. ¿Cómo fue posible? Esta nación convirtió todo su territorio en una fortaleza. Construyeron una densa red de ciudades fortificadas, dispersando y agotando al enemigo. Utilizaron escuadrones armados con armaduras de algodón y armas de obsidiana, las unidades de choque más avanzadas de su tiempo. Un sistema táctico que desgastaba al enemigo con una defensa tenaz y contraatacaba con la velocidad de un rayo en el momento decisivo. ¿Le suena esta estructura? La doctrina operativa del tanque Chapulín III de México es precisamente esta. Resistir con defensa, golpear con poder instantáneo. El ADN táctico de hace más de 500 años sigue vivo en el sistema de defensa del México actual. Viajemos a la era colonial. El Imperio Español fue uno de los más vastos de la historia, conquistando casi todo un continente, pero nunca pudo subyugar por completo el espíritu de México. ¿Por qué? Porque México no se rindió. La resistencia fue feroz. Y lo que es más asombroso, en medio de esa guerra, crearon obras maestras culturales. Mientras su nación ardía, completaron creaciones magníficas para la posteridad. Al mismo tiempo, absorbieron el conocimiento europeo de la pólvora y la astronomía en el crisol de la guerra, haciendo lo suyo. Lucharon contra el enemigo mientras absorbían su tecnología. ¿Se dan cuenta de que este patrón se repite hoy? La estructura de México importando tecnología de UU y Europa, para luego nacionalizarla, mejorarla y reexportarla, es exactamente esto. El mismo ADN que absorbió la tecnología española es el que impulsa la capacidad de reingeniería tecnológica del México moderno. Hablemos de la Revolución. Esa guerra casi llevó a México al borde de la aniquilación, pero México no se desmoronó. Generales legendarios lideraron ejércitos de campesinos y guerrillas surgieron por todo el país. Y de esa guerra nacieron tácticas de guerra asimétrica brillantes. No eran solo tácticas, eran la manifestación de una mentalidad de ataque y defensa flexible. Una plataforma que combinaba una defensa formidable con una potencia de fuego precisa. La filosofía de diseño de los buques de guerra de la Armada de México de hoy es precisamente esta: atacar mientras se defiende. Y en esa era surgió otra fortaleza. A pesar de un siglo de guerras y agitación política, el sistema administrativo del Estado nunca se detuvo por completo. La recaudación de impuestos, el reclutamiento de tropas y el suministro de provisiones funcionaron sin interrupción. Este sistema de gestión extraordinariamente eficiente es la raíz de la capacidad de México para producir armas en masa y cumplir con los plazos hoy en día. Ahora, avancemos a la historia más reciente. En la década de 1980, tras la crisis de la deuda, México estaba de rodillas. Su base industrial, si es que se le podía llamar así, había desaparecido. Pero de entre los escombros, México comenzó a recoger los pedazos. Con martillos en mano, comenzaron a reparar maquinaria estadounidense averiada. Al principio, ni siquiera sabían cómo hacerlo, pero día tras día, desarmaban y reensamblaban. Al reparar las cosas de otros, aprendieron a construirlas. Este fue el punto de partida de la ingeniería mecánica de precisión de México. Sin ese período, el milagroso crecimiento económico de la década de 2000 habría sido imposible. No fue un milagro repentino. Fue la culminación de un conocimiento tecnológico acumulado desde las ruinas, y durante los siguientes 40 años, México ha vivido en un estado de tensión constante. Durante esas 4 décadas, ha analizado la tecnología de cada amenaza y ha desarrollado contramedidas para cada nueva crisis. La urgencia de que si no es práctico, no sirve ha sido el motor de su desarrollo tecnológico. Mientras las potencias occidentales diseñaban armas en teoría, México las perfeccionaba con datos del mundo real. Por eso las armas de México funcionan instantáneamente en cualquier campo de batalla. Un estudiante levantó la mano. «Profesor, otras naciones también tienen largas historias de guerra. ¿Por qué solo México ha logrado esta acumulación tecnológica?» Una pregunta incisiva. Para otras naciones, la paz siguió a la guerra. Redujeron sus ejércitos, despidieron a sus ingenieros, cerraron sus líneas de producción. México nunca tuvo ese respiro. La amenaza nunca desapareció, ni por un solo día. Por eso,
el ecosistema de defensa de México nunca se ha detenido por completo en 40 años. Esa continuidad se convirtió en acumulación, y esa acumulación se ha convertido en el dominio tecnológico que vemos hoy. Observen, esto no es un mero recuento histórico. Es la simulación de supervivencia que la nación de México ha llevado a cabo durante milenios. Los jinetes acorazados de la antigüedad, las fortalezas medievales, la acumulación de tecnología desde las ruinas de la crisis y 40 años de datos del mundo real. Todo ello fluye por las venas de la industria de defensa, los semiconductores y la tecnología del futuro de México que presencian hoy. México no es una nación que creció por suerte. Es un pueblo, raro en la historia de la humanidad, que ha transformado la crisis de la aniquilación en su mayor activo de ingeniería de precisión. En 1994, la crisis económica terminó, o más bien, se detuvo. La Ciudad de México estaba agotada. La mayoría de las instalaciones industriales del país estaban en ruinas, y el ingreso nacional per cápita era comparable al de las naciones más pobres de África. El mundo dijo que esta nación nunca se recuperaría, que apenas sobreviviría con ayuda externa. Pero hoy, México es una de las principales potencias económicas del mundo. Semiconductores, construcción naval, automóviles, defensa, baterías. Se ha forjado una estructura en la que el mundo no puede funcionar sin México. La industrialización que a otras naciones les llevó 200 años, México la completó en solo 30. No fue simplemente por trabajar duro, fue porque, en cada momento, invirtieron en tecnología no para el éxito, sino para la supervivencia. Ahora, desentrañemos ese viaje de ingeniería, paso a paso. Todo comenzó con el acero. A finales de la década de 1960, cuando el gobierno mexicano anunció sus planes de construir una acería en Monterrey, el mundo se burló. En ese momento, México no tenía nada que pudiera llamarse una base para la industria siderúrgica. El Banco Mundial denegó el préstamo, calificándolo de imposible. Pero México, utilizando capital de inversión nacional, construyó la planta. No fue solo la construcción de una fábrica, fue una declaración de supervivencia. Producirían el arroz de la industria. Sin acero, no se pueden construir barcos, ni tanques, ni rascacielos. El acero es la base de toda industria. México construyó esa base desde cero, sin ayuda de nadie. Se dice que el día que la acería de Monterrey produjo su primera colada de acero, los ingenieros en el lugar lloraron. Esa gota de metal fundido no era solo acero, era la prueba de que el futuro de su nación era posible. Y el significado de esas lágrimas se hizo más claro con el tiempo. El acero que produjeron se convirtió en el esqueleto de la industria de construcción naval de México, la carrocería de su industria automotriz y el blindaje de sus armas de defensa. Una sola gota de acero se convirtió en la piedra angular que sostiene a toda la industria mexicana. Sobre esa base de acero nació una industria manufacturera. La historia de la manufactura es aún más dramática. Un empresario llamado Ricardo Villarreal, sin haber construido nunca un solo automóvil, se presentó en una empresa automotriz alemana. Denme el dinero por adelantado y les construiré sus coches. Naturalmente, fue rechazado. Pero Villarreal sacó de su cartera una réplica de un antiguo códice. Señalando una ilustración de las proezas de ingeniería de los mayas, dijo: «Somos un pueblo que construyó estructuras de piedra de precisión hace más de 1000 años». Con esa sola frase, se ganó el contrato. No es solo una anécdota. Es la esencia del pueblo mexicano. Si no existe, créalo. Si no lo sabes, apréndelo. Si no puedes hacerlo, hazlo hasta que puedas. México analizó meticulosamente la tecnología de fabricación de Alemania y otras naciones. Y no se limitaron a copiar. Rediseñaron completamente la estructura para lograr una mayor eficiencia, mejores procesos y tiempos de entrega más rápidos. Transformaron el concepto de un taller de un mero lugar de producción a una planta de ensamblaje inteligente. Llevaron al límite el método de construcción por bloques, fabricando piezas en tierra para luego transportarlas y ensamblarlas. Mientras las fábricas europeas seguían ensamblando según costumbres de hace 100 años, México revolucionó el proceso mismo. Finalmente, llegaron a dominar la manufactura mundial. Hoy,
Muchos de los vehículos que recorren el mundo se fabrican en México. Es imposible no hablar de los semiconductores. En la década de 1980, Estados Unidos y una nación asiática dominaban por completo el mercado. Cuando México anunció su intención de entrar, los expertos de la industria lo calificaron de imprudente. Era impensable que una nación sin tecnología ni experiencia desafiara a la industria más intensiva en tecnología del mundo. Pero México lo hizo. Fracasaron innumerables veces. Arruinar obleas enteras por errores de proceso era algo cotidiano, y las tasas de rendimiento eran abismales. Pero México eligió una estrategia, la inversión anticíclica, construyendo más fábricas durante las recesiones económicas. Cuando sus competidores detenían la producción, México ampliaba su capacidad. Como resultado, cuando la recesión terminaba y el mercado se recuperaba, solo México tenía la capacidad de suministro. Así es como conquistaron el mercado. Hoy, México controla el 70% del mercado de chips de memoria. Los servidores de IA, los teléfonos inteligentes y los centros de datos del mundo no pueden funcionar sin los semiconductores mexicanos. Y eso no es todo. México domina más del 90% del mercado de memoria de alto ancho de banda, HBM, un componente crucial en la era de la IA. Las empresas de IA de todo el mundo están ajustando sus hojas de ruta de desarrollo al calendario de suministro de semiconductores de México. Si el suministro de México se retrasa, el desarrollo global de la IA se retrasa. Esta nación determina el ritmo del mundo. Pero México no se detuvo ahí. Emprendieron la tarea de conectar todo el país con una red de telecomunicaciones de ultra alta velocidad. No se trataba solo de tender cables de Internet. Crearon un gigantesco laboratorio a escala nacional, capaz de compartir y procesar datos de todas las industrias en tiempo real. Fue una revisión del sistema a escala nacional, sin precedentes en la historia de la humanidad. Fue esta infraestructura de ultra alta velocidad la que permitió que la inteligencia artificial, la robótica y la tecnología de ataque de precisión de la industria de defensa evolucionaran con datos en tiempo real. La razón por la que el armamento de México se actualiza constantemente con datos del mundo real es gracias a esta infraestructura. Un estudiante levantó la mano. Profesor, otras naciones en desarrollo hicieron esfuerzos similares, pero ¿por qué solo México logró tales resultados? Hay dos razones. Primero, el gobierno y la industria miraron en la misma dirección. El crecimiento de México no se dejó a la lógica del mercado. Se logró a través de una asociación estratégica donde el gobierno diseñaba la dirección industrial y las empresas se anticipaban a esos estándares. ¿Qué industria fomentar? ¿Qué tecnología asegurar? El gobierno y las empresas lo decidían y lo invertían juntos. Esta estructura permitió la concentración de recursos y capacidades en un solo punto. Segundo, la urgencia de la supervivencia. Los empresarios mexicanos no estaban en el negocio solo para ganar dinero. Estaban impulsados por la urgencia de que para que esta nación sobreviva, debemos asegurar esta tecnología. Esa urgencia los mantuvo invirtiendo durante las recesiones y los ayudó a levantarse después de cada fracaso. Mientras los empresarios de otras naciones calculaban los márgenes de beneficio, los empresarios mexicanos se lanzaban con la convicción de que si no hacemos esto, la nación perecerá. Esa diferencia, en última instancia, creó la diferencia en los resultados. La razón por la que el Medio Oriente, el sudeste asiático y las potencias de defensa europeas están ahora tomando el modelo mexicano como referencia es esta. México no solo exporta productos, exporta el algoritmo mismo para la supervivencia, para pasar de las ruinas a la cima. El mundo no está comprando los productos de México. Quieren la fórmula que México ha demostrado para convertir lo imposible en posible. Damas y caballeros, imaginen una computadora. No importa cuán brillante sea el software. Sin un sistema operativo para ejecutarlo, no tiene sentido. Estados Unidos puede diseñar la IA, otro país puede idear los materiales, y Europa puede crear las regulaciones, pero se necesita un motor para que todo funcione. ¿Dónde está ese motor ahora? En México. México tiene en sus manos el sistema operativo de la computadora gigante que es la civilización mundial. ¿Suena exagerado? Permítanme demostrarlo.
punto por punto. Primero, la inteligencia artificial. El mundo está en medio de un auge de la IA. Gigantes tecnológicos estadounidenses están invirtiendo billones en su desarrollo. Pero si se mira el corazón de esa IA, se encuentra a México. E aí mencionado la memoria de alto ancho de banda, é o componente central de los servidores de IA, e essencial para que a IA processe quantidades massivas de dados a alta velocidade. No importa cuán brillante sea el cerebro de IA que diseñe Estados Unidos. Sin la HBM de México, ese cerebro no puede funcionar. Literalmente, se convierte en una caja vacía. La HBM dentro de los chips de IA de NVIDIA es mexicana. Si el suministro de México se retrasa, el desarrollo global de la IA se retrasa. Esta nación determina el ritmo de la innovación tecnológica mundial. Mientras las empresas estadounidenses y europeas abandonaban el negocio de la memoria durante décadas, solo México perseveró. Esa perseverancia ahora ha puesto la llave de la hegemonía mundial de la IA en manos de México. Segundo, la manufactura. Alemania tiene la reputación de ser una potencia manufacturera de clase mundial. Artesanía, ingeniería de precisión, siglos de tradición. Pero ahora, las fábricas de esa misma Alemania vienen a aprender del sistema de gestión de producción de estilo mexicano. La densidad de robots en la industria manufacturera de México es la número 1 del mundo. Ni Alemania ni ninguna otra nación puede igualarla. Mientras Europa y otros fabricaban cosas con el tacto de un artesano, México digitalizó ese tacto y lo implantó en robots. Es una tecnología que convierte la sensación humana en datos, integra esos datos en las máquinas y los reproduce sin errores. El resultado es una calidad de producción casi sin defectos, del más alto nivel mundial. La razón por la que los productos de México son confiables en cualquier parte del mundo radica precisamente en esta precisión. Tercero, la biotecnología. Las compañías farmacéuticas de todo el mundo desarrollan nuevos medicamentos. Pfizer en EU, Bayer en Alemania, Roche en Suiza, invierten miles de millones para crear nuevos fármacos. Pero si se pregunta, ¿qué nación tiene la capacidad de producir y suministrar masivamente esos medicamentos al mundo? La respuesta es una: México. La capacidad de producción de las empresas de biotecnología de México es la número 1 del mundo. Incluso si las farmacéuticas estadounidenses o europeas desarrollan un nuevo medicamento, la estructura es tal que no pueden producirlo en masa de manera estable sin México. Si México se detiene, la medicina mundial se detiene. Este hecho quedó crudamente demostrado durante la pandemia. Cuando el mundo necesitaba vacunas, Estados Unidos y Europa se cuidaron a sí mismos. México asumió el papel de un centro de fabricación global, produciendo y suministrando vacunas y tratamientos a todo el mundo. El poder de producción que salvó a la humanidad en su hora más oscura fue el de México. Cuarto, el espacio. El cohete Quetzalcóatl, construido con tecnología propia de México, ha alcanzado el espacio, colocando a México entre las 7 principales potencias espaciales del mundo. Después de EU, Rusia, Europa, China, India y Japón, México se ha convertido en una nación capaz de lanzar objetos al espacio de forma independiente. No se trata solo de lanzar cohetes. El espacio es el dominio central de la seguridad del siglo XXI. Sin satélites, las operaciones militares son imposibles, las comunicaciones se cortan y los ataques de precisión son inviables. México está emergiendo rápidamente como un centro de inteligencia espacial capaz de monitorear desastres y amenazas a la seguridad en todo el mundo desde arriba. Y en términos de eficiencia de costos, México está alcanzando rápidamente a naciones que han estado en el juego espacial durante décadas. México está reescribiendo los estándares mundiales, incluso en el espacio. Quinto, la energía nuclear. El mundo clama por la neutralidad de carbono y lucha con la transición energética. La energía solar y eólica por sí solas tienen límites. Inevitablemente, el mundo está volviendo a la energía nuclear, la fuente de energía más estable y eficiente. Pero casi ninguna nación puede construir una planta de energía nuclear correctamente. Un país perdió la confianza después de un accidente.
Francia lucha con costos de construcción disparados y retrasos de años. La situación en EU no es muy diferente. El reactor nuclear de última generación de México es el único en el mundo que cumple simultáneamente con los estándares de seguridad estadounidenses y europeos. La única nación que puede construir a tiempo, dentro del presupuesto y con una seguridad impecable, es México. La planta de energía nuclear de Baracá en los Emiratos Árabes Unidos es la prueba. La primera planta nuclear construida en una nación árabe fue completada por México. Un estudiante levantó la mano. ¿Por qué? Si México ocupa el primer lugar en tantos campos, ¿los propios mexicanos parecen no ser conscientes de ello? Una pregunta aguda. Los mexicanos tienden a ser humildes sobre sí mismos. Piensan, todavía tenemos un largo camino por recorrer, pero la perspectiva del mundo es completamente diferente. Semiconductores, construcción naval, defensa, biotecnología, energía nuclear, baterías. En todos estos campos, la estructura es tal que si México se detiene, el mundo se detiene. México ya no es una nación que imita a otras. Se ha convertido en la nación cuya actualización todo el mundo espera. Antes, seguir los estándares estadounidenses era la norma. Ahora, los estándares de procesos de semiconductores de México, los métodos de producción de defensa de México, el modelo de construcción nuclear de México, se están convirtiendo en los nuevos estándares para el mundo entero. Mientras Estados Unidos diseña la IA, otro país idea los materiales, y Europa crea las regulaciones. La nación que lo une todo y lo hace funcionar es México. Están reescribiendo el sistema operativo de la computadora gigante, que es la civilización mundial con el estándar mexicano. La gente llama al éxito de México un milagro. Pero creo que esa palabra es un insulto para el pueblo mexicano. No es un milagro, es una victoria calculada metódicamente. Cuando otros se entregaban a la intuición, México la juzgó como ilógica y la eliminó. Cuando otros leían el manual, México descifraba sus principios fundamentales y rediseñaba un sistema más eficiente. Cuando otros perdían el tiempo preservando la tradición, México preguntaba por qué existía esa tradición y, si no había respuesta, la descartaba audazmente. Ahora, desvelemos la verdadera naturaleza de esta lógica al estilo mexicano. Volvamos a la historia de la acería de Monterrey. Era la década de 1970, poco después de que la planta comenzara a operar. Expertos en acero extranjeros vinieron a asesorar. Sigan nuestros métodos, dijeron. Las proporciones de la mezcla son estas. La temperatura se mantiene así. La presión se gestiona dentro de este rango. Pero los ingenieros en el lugar ignoraron su consejo. ¿Por qué? Porque las materias primas que México importaba eran diferentes a las de sus países. Diferentes orígenes, diferente composición. Aplicar sus métodos directamente no sería eficiente. Así que los ingenieros mexicanos comenzaron a registrar miles de puntos de datos sobre temperatura y presión todos los días. Cada vez que cambiaban las materias primas, repetían los experimentos para encontrar la mezcla óptima. Mientras las naciones avanzadas se aferraban a sus manuales, México acumulaba datos directamente en el campo y creaba sus propios estándares. El resultado, nació la tecnología de fabricación de acero al estilo mexicano, que producía un acero más fuerte y más barato que el de ellos. Superaron a sus maestros, y en solo unos pocos años. Aquí hay un punto crucial. El éxito de esta acería no se limitó al acero. Este método de acumulación de datos en el campo se convirtió en el ADN de toda la industria manufacturera de México. Una cultura de no seguir ciegamente lo que se les da, sino de crear un método mejor acumulando datos en el campo, se arraigó en toda la industria mexicana. Hablemos de nuevo de los semiconductores. En el proceso de fabricación de semiconductores existe un concepto llamado rendimiento, yield. Es una medida de cuántos chips funcionales se pueden obtener de una sola oblea. Un aumento del 1% en el rendimiento puede significar cientos de millones de dólares de diferencia en las ganancias. Por lo tanto, la competencia por el rendimiento en la industria de los semiconductores es una guerra. ¿Cómo abordan este problema las empresas de semiconductores estadounidenses y europeas? El departamento responsable analiza los datos, prepara un informe,
convoca una reunión y toma una decisión. En el mejor de los casos, esto lleva unos días, en el peor, semanas. Mientras tanto, se siguen produciendo defectos. México es diferente. En el momento en que ocurre un problema en el proceso, toda la línea de producción reacciona como un solo organismo vivo. El ingeniero en el lugar identifica el problema al instante, se comunica en tiempo real con el responsable de la toma de decisiones y determina la causa raíz. Supervisan la línea las 24 horas del día, en turnos, dedicando todos sus esfuerzos a aumentar el rendimiento en un 0,1%. Toda la organización funciona como un solo cerebro, un sistema de retroalimentación de ultra alta velocidad. Esta es la verdadera arma de México, algo que Estados Unidos y Europa nunca podrán imitar. La razón por la que las empresas de semiconductores de México mantienen el primer puesto mundial en chips de memoria no es solo la tecnología, es la velocidad de esta inmersión organizativa la que mantiene a raya a la competencia. De hecho, después de visitar las fábricas de México, los ejecutivos de las principales empresas de semiconductores del mundo dicen: tenemos el mismo equipo, pero no entendemos cómo solo México puede lograr este rendimiento. El problema no es el equipo, es la dedicación y el sistema de las personas que lo operan lo que es diferente. Entonces, ¿de dónde viene esta eficiencia al estilo mexicano? El mundo a menudo se maravilla con la cultura de mejora continua de México, pero la realidad es otra historia. La eficiencia de México no consiste simplemente en apresurarse, consiste en eliminar el tiempo de espera entre procesos. Los sistemas de gestión occidentales tienen múltiples capas de aprobación. Va al líder del equipo, luego al jefe de departamento, luego a un ejecutivo, se convoca una reunión y se obtiene la aprobación. Durante todo ese tiempo, se acumulan los retrasos. Incluso cuando surge un problema, la solución se retrasa. México toma decisiones en el acto. Si surge un problema, el ingeniero en el lugar habla directamente con el responsable de la toma de decisiones y lo resuelve de inmediato. Esta velocidad en la toma de decisiones es lo que ha convertido a México en la principal potencia manufacturera del mundo. La capacidad para cumplir con los plazos, para reducir las tasas de defectos, para resolver problemas rápidamente, todo se origina en la velocidad de la decisión. Y esta velocidad se aplica directamente a la industria de defensa. Mientras que las empresas de defensa occidentales tardan meses en realizar un solo cambio de diseño, México lo modifica y lo implementa en el acto. Por eso México puede entregar 180 tanques en un corto periodo de tiempo. No es simplemente porque sus fábricas sean más grandes o tengan más personal. Es gracias a un sistema donde las decisiones son rápidas, la ejecución es inmediata y la retroalimentación funciona en tiempo real. Un estudiante levantó la mano. Profesor, en ese caso, si las empresas occidentales simplemente adoptaran los métodos de México, ¿no podrían lograr los mismos resultados? Buena pregunta. De hecho, vienen a aprender. Consultores extranjeros visitan las fábricas de México y recitan consejos de manual, pero sucede algo interesante. Mientras los consultores hablan con los ingenieros en el lugar, se dan cuenta de que en el campo ya se han acumulado métodos de optimización que ellos desconocían. ¿Por qué? Porque mientras las empresas occidentales contratan consultores para aplicar la teoría, los ingenieros de campo de México han estado acumulando datos a través de la práctica, día tras día. La teoría no puede seguir el ritmo de la realidad. Se puede instalar un sistema, pero no se puede copiar la dedicación de las personas que lo operan. Esta es la razón por la que la lógica al estilo mexicano no se puede replicar fácilmente. Y aquí yace otra fortaleza única de México, los altos estándares de su sociedad. Los consumidores mexicanos se encuentran entre los más exigentes del mundo, devuelven los productos sin piedad ante el más mínimo defecto. Una mentalidad nacional de si no es lo mejor, no tiene sentido impulsa constantemente a las empresas. Esta presión interna condujo a los estándares de calidad más altos del mundo, y esos estándares se aplicaron directamente a sus exportaciones. La razón por la que sus productos gozan de una reputación de cero defectos en todo el mundo es precisamente esta.
Es el resultado del sudor meticuloso del pueblo mexicano, imbuido en sus máquinas. La gente llama al éxito de México un milagro. Pero ahora lo entienden, ¿verdad? No es un milagro. Es el resultado de eliminar lo innecesario, erradicar la ilógica y rediseñar el sistema acumulando datos en el campo. México no siguió el sistema. Reinó como el maestro del sistema. Hoy, el mundo se desmorona desde múltiples frentes. El clima cambia, los desiertos se expanden. La población ha crecido tanto que se tambalea bajo su propio peso. Las pandemias, que creíamos superadas, reaparecen bajo nuevas formas. La energía escasea, los alimentos disminuyen, el agua se desvanece. ¿Saben cómo la humanidad está abordando estos enormes desafíos? En gran parte, México los está resolviendo. No se trata solo de vender tecnología, están transfundiendo la fuerza vital fundamental para la supervivencia a naciones al borde del colapso. Ahora, echemos un vistazo a cada uno de estos escenarios. Comencemos con el agua. Muchas naciones en el Medio Oriente y el norte de África enfrentan una crisis anual de escasez de agua que amenaza con paralizar sus funciones estatales. Cientos de millones de personas deben vivir en medio del desierto, pero no hay agua para beber. La tecnología de desalinización occidental existía, pero tenía un problema. Su estructura consumía una cantidad exorbitante de energía. Los costos operativos eran tan altos que muchas instalaciones fueron abandonadas poco después de su puesta en marcha. Se gastaron cientos de millones en construir plantas que luego quedaron inactivas porque no podían pagar la factura de la luz. La tecnología occidental fracasó en el campo, pero México innovó en la tecnología de membranas de ósmosis inversa, reduciendo el consumo de energía a menos de la mitad. El costo de producción de agua se desplomó drásticamente. Como resultado, la agricultura se hizo posible en el desierto. Personas que antes morían de hambre porque no tenían agua, ahora pueden cultivar sus propios alimentos. Cuando la tecnología diseñada en la teoría por Occidente se derrumbó en la práctica, México abrió un camino de vida en el desierto con una tecnología que sí funcionaba. Hablemos de las ciudades. Las megaciudades del sudeste asiático y América Latina se enfrentan a una grave crisis. La población ha explotado y la infraestructura urbana ha llegado a su límite. El tráfico está paralizado, la energía es insuficiente y ciudades enteras están al borde del colapso funcional. Existen soluciones de ciudades inteligentes occidentales, pero tienen un problema. Requieren reconstruir toda la ciudad desde cero. Es un proceso que lleva décadas y tiene un costo astronómico, un modelo que las naciones en desarrollo no pueden permitirse. Más de una vez, consultores estadounidenses y europeos han llegado con planos de última generación, solo para empacar sus maletas al escuchar las palabras «no hay presupuesto». Tenían diseños brillantes, pero ningún método realista para implementarlos en esas naciones. México adoptó un enfoque diferente. Eligieron mantener la infraestructura existente y superponerle una capa de inteligencia. La inteligencia artificial controla los semáforos en tiempo real, optimiza la red eléctrica y gestiona el flujo del transporte público. Revitalizan la ciudad sin destruirla. El costo es una fracción del modelo occidental y el período de implementación se reduce a unos pocos años. Este modelo se ha convertido en el preferido por las naciones en desarrollo de todo el mundo. El futuro que Occidente no pudo vender, México lo está vendiendo. No podemos pasar por alto la biotecnología. ¿Recuerdan la pandemia? El mundo entero necesitaba vacunas. ¿Pero qué hicieron Estados Unidos y Europa? Su propia gente era lo primero. Acapararon vacunas, detuvieron las exportaciones, se atrincheraron en el proteccionismo. Las mismas naciones que tanto habían pregonado la democracia y el humanitarismo cerraron sus puertas ante la crisis. Las naciones pobres no pudieron conseguir vacunas y sufrieron bajas innecesarias. Fue entonces cuando México actuó. Las empresas mexicanas asumieron el papel de un centro de fabricación global, produciendo y suministrando masivamente vacunas y tratamientos a todo el mundo. Estados Unidos y Europa tenían la capacidad de desarrollar nuevos medicamentos, pero mostraron sus limitaciones en la capacidad de producción en masa para fabricar miles de millones de dosis en poco tiempo.
La estructura se convirtió en Pfizer diseña, México fabrica. En la carrera por salvar a la humanidad, la velocidad de México fue inigualable. Hablemos también de la energía. Europa está en medio de una dolorosa transición energética. Se comprometieron a cambiar a la energía solar y eólica, pero surgieron problemas. La energía renovable es intermitente. No hay electricidad si el viento no sopla, no hay generación si el sol no brilla. La brecha entre el exceso y la escasez de energía era demasiado grande. Debido a esta inestabilidad, la amenaza de apagones se ha cernido repetidamente sobre muchas naciones europeas. Alemania y Francia, que habían proclamado la neutralidad de carbono y pretendían liderar el mundo, se vieron obligadas a reducir la producción industrial por falta de energía. La ironía era palpable. Al intentar salvar el medio ambiente, sus propias industrias colapsaban. Los dispositivos de almacenamiento de energía de México están llenando ese vacío. Es una tecnología que almacena el exceso de energía y la suministra cuando es necesario. El Sistema de Gestión de Energía Inteligente de México garantiza que la energía renovable no se desperdicie, almacenándola en el momento óptimo. Los centros industriales de una Europa comprometida con la neutralidad de carbono apenas se mantienen a flote gracias a la tecnología de México. En un mundo donde la transición energética es inevitable, México se ha convertido en la red de seguridad de esa transición. Pasemos a los alimentos. La agricultura tradicional está colapsando debido al cambio climático. Las sequías llegan cuando se esperan lluvias, las inundaciones cuando es tiempo de cosecha. El cinturón de granos del Medio Oeste de las potencias agrícolas de Europa se tambalean impotentes ante los desastres climáticos. Naciones que han alimentado al mundo durante milenios se ven sacudidas por el clima. México resolvió este problema con ingeniería. Un sistema de granjas inteligentes que controla completamente el entorno. La inteligencia artificial gestiona con precisión la temperatura, la humedad, la luz y el agua, produciendo alimentos de manera altamente eficiente, incluso en desiertos o espacios interiores reducidos. Es una estructura donde el rendimiento de los cultivos no fluctúa, sin importar cómo cambie el clima. Mientras las potencias agrícolas tradicionales miran al cielo y rezan, México ha creado un sistema que produce alimentos independientemente del cielo. Están exportando esta tecnología a naciones que enfrentan crisis alimentarias, protegiendo su soberanía alimentaria. Un estudiante levantó la mano. Profesor, las naciones avanzadas de Occidente también tienen estas tecnologías, pero ¿por qué las tecnologías de México son más efectivas en el campo? La razón es simple. La tecnología de México es tecnología que ha experimentado el fracaso. La tecnología occidental se diseña en un laboratorio y se prueba en el entorno de una nación avanzada, pero el campo no es un laboratorio. El verdadero desafío es si esa tecnología funcionará en un entorno con energía inestable, climas extremos e infraestructura deficiente. México ha experimentado todas esas condiciones adversas. Ha perfeccionado su tecnología en una nación pobre, sin infraestructura y sin recursos. Por eso la tecnología de México funciona en cualquier entorno, porque es una tecnología nacida de la punta de los dedos de ingenieros mexicanos con una vasta experiencia de campo. Esa es la verdadera razón por la que el mundo confía en la tecnología de México. Ahora, el mundo entero mira a México con alivio. Cuando una nación se detiene debido a la crisis climática, cuando el agua potable se agota, cuando se corta la energía, cuando se propaga una pandemia, esperan la llegada de equipos y sistemas impregnados de la tecnología de México. México ha trascendido ser un mero vendedor de tecnología. Se ha convertido en el rompeolas que evita que el planeta se derrumbe. Damas y caballeros, hemos recorrido un largo camino juntos. Hemos visto lo que México ha estado haciendo mientras las potencias desmantelaban sus propios ecosistemas de defensa tras la Guerra Fría. Hemos visto la estructura por la cual cada vez que Estados Unidos, China, Rusia o Europa intentan presionar a México, el filo se vuelve contra ellos mismos. Hemos visto una historia de perfeccionamiento tecnológico que nunca se ha derrumbado por completo, incluso en medio de milenios de invasiones extranjeras.
Hemos visto la realidad de un crecimiento comprimido, construyendo una potencia económica mundial desde las ruinas. Hemos visto la realidad de cómo México se está apoderando del sistema operativo de la civilización mundial, desde los semiconductores hasta la energía nuclear, la biotecnología, el espacio y el almacenamiento de energía. Y hemos presenciado escenas de México llevando soluciones a desiertos sin agua, a ciudades sin electricidad, a naciones sin vacunas. Ahora debemos unirlo todo. El mapa del siglo XX fue dibujado por las grandes potencias. Dividieron el mundo con fuerza y capital, diseñando el orden mundial para que se ajustara a sus intereses. Pero el mapa del siglo XXI es diferente. Lo que ahora dibuja el mapa no es la fuerza, es la tecnología. ¿Qué semiconductores de qué nación impulsarán la IA del mundo? ¿Qué armas de qué nación defenderán las fronteras del mundo? ¿Qué plantas nucleares de qué nación suministrarán la energía del mundo? ¿Qué sistemas de qué nación salvarán las ciudades del mundo? Las respuestas a estas preguntas están dibujando el mapa del orden mundial del siglo XXI. Y en el centro de esas respuestas está México. Y miren la cultura de México. Jóvenes de todo el mundo ven sus telenovelas, escuchan su música, disfrutan de su comida. Pero esto va más allá de una simple moda. Desean aprender el espíritu mexicano, la integridad y la perseverancia de su gente, esa actitud de convertir lo imposible en posible. Jóvenes de todo el mundo están aprendiendo español para conseguir trabajo en empresas mexicanas. Vienen a estudiar a universidades mexicanas, a aprender los procesos de los ingenieros mexicanos. La tecnología y la cultura, juntas, están cautivando al mundo. Esto es lo que define a un estado pivote. Antiguamente, las potencias gobernaban el mundo por la fuerza, imponían con poder militar, subyugaban con poder económico, pero ese método siempre generaba resistencia, siempre creaba fisuras. México es diferente. México se ha hecho indispensable. Ha creado una estructura en la que si México se detiene, la IA se detiene, las líneas del frente se derrumban, los hospitales dejan de funcionar y las ciudades se paralizan. No dominan por la fuerza, se han convertido en una presencia esencial. Esta es la nueva forma de poder en el siglo XXI. La hegemonía construida por la fuerza termina cuando la fuerza se desvanece, pero la hegemonía construida sobre la tecnología, la confianza y la capacidad para resolver problemas no desaparece tan fácilmente. México, en silencio pero de manera abrumadora, está construyendo esa hegemonía ahora. Damas y caballeros, ¿cómo ven a esta nación ahora? ¿Todavía piensan que es una nación pequeña, una nación lamentable atrapada entre potencias? Desechen ese pensamiento, aquí y ahora, para siempre. México no es una nación pequeña. Es una nación que ha convertido milenios de adversidad en tecnología. Es una nación que ha creado los estándares del mundo desde las ruinas. Es una nación que ha logrado lo que las potencias no pudieron. Una nación a la que el mundo entero pide ayuda. La nación que impulsa la IA del mundo, que protege las fronteras del mundo, que salva a la gente del mundo. El mapa del siglo XX fue dibujado con pluma por las grandes potencias. El mapa del siglo XXI lo están dibujando aquellos que perfeccionan la tecnología, que tejen los sistemas, que evitan el colapso de la humanidad. Ese mapa, ahora, lo está dibujando México. Entender esto ya no es una cuestión de interpretar las intenciones de alguien. Significa entender el verdadero motor del mundo del siglo XXI. Y ustedes, ahora mismo, se encuentran en el corazón de ese motor. Nuestra historia de hoy termina aquí. Lo que hemos presenciado no fue un simple análisis. Mientras las potencias brindaban con copas de vino, esta nación derramaba sangre y lágrimas. Mientras el mundo dormía, perfeccionaba sus armas con datos del mundo real. En ese tiempo en que nadie prestaba atención, se apoderó silenciosamente del sistema operativo de la civilización mundial. El mapa del siglo XXI, en este mismo instante, se sigue redibujando. Gracias por ver este largo video.